El punto es de que estaremos hablando de la madre. Hay muchas madres en la palabra de Dios de las cuales hablar, todas ellas llenas de bendición, todas ellas llenas de promesas y de oración. Pero preguntémonos qué es una madre. En algún lugar entre la energía juvenil de una adolescente y los años dorados de una mujer, vive una persona maravillosa y cariñosa conocida como madre. Una madre es una interesante mezcla de paciencia, bondad, entendimiento, disciplina, esfuerzo, pureza y amor. Una madre puede ser a la vez y al mismo tiempo consejera sentimental de una hija con el corazón partido y entrenadora de fútbol para su hijo deportista. Una madre puede coser las puntadas más diminutas en la tela del vaporoso vestido para la fiesta de graduación y tener igual destreza para conducir por entre el tráfico más pesado en su vehículo. Una madre es la única criatura en la tierra que puede llorar cuando está feliz, reírse cuando le han destrozado el corazón y trabajar aún estando enferma. Una madre es mansa como una oveja y fuerte como un gigante. Solo una madre puede aparentar ser débil e incapaz y a la vez ser la misma que aprieta tan fuerte la tapa del frasco que ni papá puede quitarla. Una madre es un cuadro de inutilidad cuando papá está cerca y una maravilla de ingenio cuando está sola. Una madre tiene la voz angelical de un miembro de un coro celestial cuando le canta la canción de cuna al nene, que sostiene muy apretadamente en sus brazos. Y sin embargo, esa misma voz puede superar al ruido del amplificador cuando llama a sus hijos a cenar. Una madre tiene la fascinante capacidad de poder estar casi en todos los lugares a la vez y solo ella puede embutir tanto de la vida en un día cualquiera. Una madre es anticuada para sus hijos adolescentes, solo mamá para su hijo de tercer grado y simplemente mami a su pequeña de 2 años. Pero no hay más grande emoción en la vida que señalar a esa maravillosa mujer y poder decirle al mundo, esa es mi madre. ¿Qué es lo que hizo Abraham Lincoln en el tiempo que él vivió? Él dijo, nadie es pobre si tiene una madre consagrada a Dios. Y es real. Imaginen ustedes una madre consagrada a Dios, cómo puede realmente enseñar a los hijos, darles la capacidad para enfrentar todos los desafíos que esta vida ofrece. Es solamente una madre la que es consejera y a la vez es el instrumento que Dios usa. Esta tarde podemos ver en este pasaje de Éxodo 2, 1 al 10, las miradas de una madre. Y podemos ver también el propósito de Dios para cada una de ellas a través de su palabra y la experiencia de Jocabed, así se llamaba, es Éxodo 2 del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que coincidió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Recordemos que el faraón había dado la orden tajante de destruir a todos los niños y a las niñas pues dejarles con vida. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, ¿verdad? Porque colocaron al pequeño Moisés en esa arquilla de juncos y la pusieron a la orilla del río. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este.
Entonces su madre dijo a la hija de Faraón, su hermana, perdón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí tenemos realmente un plan maravilloso a través de esta dedicada madre con este pequeño Moisés. Si nosotros nos acordamos un poquito, Faraón había dado la orden de destruir a todos los niños. Mas, sin embargo, ella ocultó al pequeño Moisés, pero no pudiendo más ocultarlo, ¿verdad? Porque el niño de seguro lloraba, jugaba. Entonces, tuvo que morir a él mismo, a ese niño que Dios le había dado. Pero Dios tenía un plan maravilloso. Y ese plan se fue cumpliendo por la fe de una madre, viendo y sabiendo que realmente Dios tenía un plan para ese pequeño. Indudablemente que había dolor en su corazón cuando pusieron al bebé en esa pequeña arquilla de juncos a la orilla del río. Y casualmente, digo casualmente, pero Dios obró en ese sentido. Indudablemente que ella oró a Dios entregándole a ese pequeño y realmente Dios oyó. Y entonces estaba por ahí bañando la hija de Faraón y vieron la arquilla y descubrieron al bebé. ¿Y qué sucedió? La hermana de Moisés, Miriam, estaba ahí cerca y vio que la hija de Faraón descubrió al pequeño y quisieron. Bueno, lo tomaron y dijo, de los bebés de los hebreos es este pequeño. Dice, lo prohijó. Y ahora imaginen ustedes qué bendición de que Moisés fue regresado en los brazos de su madre y aparte le iban a pagar. Bueno, el dolor tremendo de ella para separarse de este pequeño, pero Dios regresándose en su gran misericordia. Hoy en día los hijos es lo mismo. Tú tienes que entregárselos a Dios en oración. Dios tiene un papel, un rol que cumplir en nosotros, pero tú eres clave a través de esto por tus oraciones a favor de tus hijos. Y no es sencillo. A veces los vemos muy descarrilados a nuestros jóvenes, pero Dios tiene un plan aún a través de eso. Pero sí es clave realmente tu oración a favor de ellos. En alguna ocasión alguien preguntó, ¿qué es una madre? Y su propia respuesta fue, una madre es una cosa que el niño ama y el hombre olvida. Un amor hecho a prueba de toda clase de dolores y de todo género de ingratitudes. Un corazón que no se cansa nunca de sufrir. Un alma que no deja ni un momento de querer. Y la verdad es que la pregunta seguirá siendo material selecto para la escritura fresca e inspirada de los poetas. Seguirá siendo tema de elogio o de elogios por los que nos sentimos con una deuda de gratitud, sus hijos. Seguirá siendo el asunto de mayor reconocimiento que hará el esposo y padre al saber que si no fuera por la angelical y dulce ternura de esa madre, sus hijos no serían lo que son ahora. Con Jocabed nosotros nos damos cuenta que el plan de Dios empezó a funcionar. Él fue creciendo, él fue instruido a los pies, ¿verdad?, de los egipcios que eran realmente muy avanzados en su época en muchos sentidos. Y además sería el futuro caudillo de Israel que Dios usaría
para librar a su pueblo de esa tremenda esclavitud de 430 años. Él fue la clave realmente para sacar al pueblo de la esclavitud. Así como Cristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón, despojó a nuestra antigua naturaleza para ya no ser sus esclavos. Y la libertad vino al pueblo del Señor con grandes prodigios. Pero fíjense, todo empezó con una madre. Muchas de ustedes son madres, tienen hijos, y esos hijos claman por sus oraciones. Estamos en una sociedad cada vez más perdida, más decadente, más permisiva. Y lo único que va a guardar la vida de sus hijos son sus oraciones al respecto. No hay otra manera. Bueno, ella también es el objeto de inspiradas predicaciones por parte de los pastores, pues su amor y fidelidad y entrega para formar a sus hijos despierta una admiración comparada al amor sacrificial y muchas veces menospreciado de parte de los hijos hacia Dios. Por las cosas que una madre hace con los instrumentos recibidos de Dios, nos merece los mejores y más justos comentarios. Si habláramos de las manos de las madres, ellas nos contarían de su laboriosidad, protección y ternura. Si habláramos de los pies, ellos nos mostrarían su diligencia, provisión y arreglo. Si habláramos de sus oídos, ellos nos dirían mucho acerca de cómo es el lloro de los hijos con sus peticiones y sus súplicas. Pero a lo mejor nos hablarán o hablarían de las confesiones y consejos que los pequeños van haciendo en la medida que van descubriendo su mundo y sus problemas. Sin embargo, hoy hablaremos de su mirada. ¿Qué esconde o qué se esconde detrás de la mirada de una madre? ¿Qué hay detrás de esos ojos llenos de lágrimas o detrás de aquellos ojos felices? ¿Qué lenguaje produce su mirada tierna, compasiva y algunas veces de reproche? Escogeremos a una madre del Antiguo Testamento, a la madre de uno de los más grandes hombres que ha dado la tierra y que vino de ella. Hablemos de Jocabed, la madre de Moisés. Tomemos la sagrada frase, a lo mejor escrita por su propio hijo, cuando dijo, y viéndole que era hermoso. Una mirada llena de amor. Éxodo 12:2. Dice ahí, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le mantuvo escondido 3 meses. Era un hijo que iba a ser la clave para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y bueno, madre, tú tienes también ese papel de que esos hijos puedan andar en los caminos del Señor por tu propio ejemplo, porque ellos siempre van a ver tu vida, no tus palabras. El malvado faraón había dado la orden: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y en efecto, en el hogar de Amram y Jocabed de la tribu de los levitas, dice ahí que Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Bueno, nació un niño varón, y puesto que la ley era premente, había que hacer algo al respecto, siendo que era hermoso niño. Corría el riesgo de una ejecución prematura. Puede usted pensar en las noches de desvelo que tuvo Jocabed al imaginarse que el fruto de su vientre fuera ejecutado para aplacar los temores del malvado gobernador de Egipto. Aquella madre vio a su hijo singular y único. Esto es natural en toda madre. Para ella todos sus hijos son hermosos, sin considerar de qué color nacen o qué parte de su cuerpo es mejor que la otra. Pero en esta mirada hubo más que una contemplación física.
El término hermoso tenía una consideración por parte de los antiguos como una señal del favor divino. Aquella mirada despertó una compasión que movería sus entrañas. Aquel pedacito de vida llenó su corazón de un gran afecto. Cautivó sus sentimientos maternos. Según la Biblia, Moisés sería el tercer y último hijo de aquella familia. Los otros fueron Miriam, José María, quien tendría unos 15 años cuando nació su hermano menor, y Aarón a lo mejor unos 2 años de nacido. Es obvio que la llegada de un tercero sería algo que llenaría de un tremendo regocijo a los felices padres. Ahora bien, toda madre conserva una mirada de compasión por sus hijos. Nadie como ellas para sentir el dolor de un hijo enfermo, para sentir el rechazo y el menosprecio que de ellos se haga, para sentir sus fracasos y frustraciones. Pero cada ojo lleno de lágrimas de sus hijos, los suyos también lloran y sufren. La mirada de una madre puede desarmar un corazón lleno de odio, puede alegrar un corazón lleno de tristeza, puede entusiasmar a un corazón falto de esperanza y puede generar confianza en un corazón que ha perdido la fe. Hablemos ahora de una mirada de protección. En Éxodo 2, 2 y 3. Dice ahí, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le escondió 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Las madres hacen cosas asombrosas con tal de cuidar y de proteger a sus hijos, y hoy día más en nuestro tiempo, y más específicamente en nuestro estado. Uno tiene que imaginarse que en el caso de Moisés, su madre se convirtió en una experta en ocultar a su hijo por espacio de 3 meses. Por seguro que aquel niño hermoso lloraba, se reía y hasta jugaba. ¿No es eso lo que nos dice el proceso del crecimiento, especialmente en esos primeros meses? Moisés tuvo que haberse colocado en un lugar especial. A lo mejor hubo una vigilancia casi permanente. Y ahí su hermana María, así como el padre, formarían parte de un equipo que estaría informándose de los movimientos de los súbditos del rey, quienes estaban ejecutando la orden contra los varones recién nacidos. Pero como todo puede descubrirse, Moisés no pudo estar más tiempo escondido. Había mucho riesgo en aquella acción materna. En cualquier momento podía ser tomado y lanzado al río para que ahí muriera. Pero ¿hasta dónde está dispuesta a llegar una madre por el amor a su hijo? En la historia de Moisés, además de la extraordinaria providencia divina, la actuación de una madre para salvarlo es única, propia para una obra de película como una gran historia de amor. Aquella mirada protectora despertó la creatividad y con sus manos laboriosas ella hizo el arca de salvación. Con cuánto cuidado aquella madre trabajaría en la elaboración de aquella arquilla. Tómese en cuenta la búsqueda de los juncos, la impermeabilización de manera que el agua no se filtrase y se humedeciese. De igual manera hay que considerar toda la protección que hubo que hacer para colocar al niño hasta que fuera descubierto. Es interesante que en el caso de Moisés hubo muchas mujeres, seguramente con sentimientos maternos, que encontraron sus miradas o concentraron sus miradas para liberarlo. Hubo parteras que al momento de nacer le miraron con amor y no cumplieron la orden de Faraón de que destruyeran a todos los niños. Su madre Jocabed, la heroína de esta historia, su hermana María, que se aseguró de ver al niño hasta que alguien tuviera de él misericordia, y lo que es más curioso, la hija del propio Faraón, el hombre que había ordenado la muerte de los varones judíos, le miró con ojos de amor
pero también de compasión junto con sus doncellas. En esta vida, a alguna mujer le debemos la protección en nuestra infancia. Ellas no calculan los riesgos al momento de salvar a sus pequeños. Las noches son testigos de esos ojos de protección que rodean la cuna. ¿Qué decir de las cárceles o hospitales donde permanecen tantas de ellas con la esperanza de cuidar o de proteger a sus hijos? Los hijos somos objetos de la mirada protectora de ellas. ¿Cuál es la mejor protección que les puedes dar a tus hijos? Tus oraciones. La enseñanza de la palabra es primordial para que ellos vayan encaminados en ese sendero que Dios tiene para ellos. Tú tienes que verte como Jocabed. Dios tiene un plan para esos hijos que Dios te dio. Quizás ese hijo ande muy descarriado. Eso no importa si tú le pides a Dios por ese hijo o hija. Él tiene un plan como lo tuvo aquí con Moisés y lo tendrá también con tus hijos. Lo importante aquí es orar por ellos. Eso es vital para que pueda cumplirse el plan de Dios que Él tiene planeado para cada uno de ellos. La palabra de Dios nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ese propósito tuyo como mujer, como madre, es que ores por esos hijos. Ellos esperan de ti esa protección que nadie más puede proporcionarles, sino única y exclusivamente tus oraciones a favor de ellos. Ahora veamos una mirada llena de esperanza. Ahí en Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del niño. Imaginémonos a Jocabed pensando en los peligros de ese río donde existían cocodrilos, pero ella estaba confiada en Dios. Ella tenía realmente esa bendición de parte de Dios para con este hijo. Debió haber sido dolorosa la separación, pero lo maravilloso es que Dios se lo regresó. Imaginen eso, gracias a Dios por su plan y gracias a Dios por el plan que tiene para cada una de ustedes como madres. Lo último que quería Jocabed era la muerte de su pequeño hijo. El momento de desprenderse del hijo de sus entrañas tuvo que ser doloroso, pero en este caso se llenó de esperanza. Imagínense lo que Moisés representaba para todo el pueblo de Israel, el libertador, el caudillo que ellos necesitaban para ser librados de esta tremenda esclavitud por parte de los egipcios, por parte de Faraón. Tus hijos están también expuestos a muchos puntos de esclavitud, drogas, alcohol, sexo, tantas y tantas cosas, pero tú los puedes guardar con tus oraciones a favor de ellos. En el corazón de aquella madre había una intuición que le decía, mi hijo no morirá antes que cumpla alguna misión. Esa seguridad solo Dios la puede dar. Cuando tú tienes tu confianza, tu fe puesta totalmente en el Señor Jesucristo a favor de ellos. Pero orar cuesta. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere amor por esos hijos que Dios te dio. Y la verdad es que con aquella acción estaban haciendo una esperanza de salvación para el pueblo oprimido y esclavizado. Esta madre, sin darse cuenta, estaba siendo parte de un gran plan redentor para su pueblo y también para la humanidad. Llama la atención en la Biblia las dos arcas que contribuyeron a un plan de la salvación divina. La primera fue la de Noé, donde fue preservada su familia y con ello la continuidad de la raza humana. En el caso del arca de Moisés, quien también le preservó la vida, Dios lo hizo para que libertara a su pueblo con el fin de llegar a tener un nuevo comienzo en la tierra prometida. Cada vez que una madre ve a su tierno y pequeño niño, en su corazón contempla al hombre o a la mujer cuando esté cumpliendo una gran misión como un resultado
de su esfuerzo y preparación. Ninguna madre ve en su hijo un futuro delincuente, ladrón o homicida o un mal hijo. En su pecho se anidan las más grandes ilusiones, los más encumbrados sueños, así como los más grandes ideales acerca del niño que todavía amamanta. Fue como dijo León Tolstoy: madres, en vuestras manos tenéis la salvación del mundo. Sin duda que la mirada de cada madre habrá el mejor deseo para que el futuro de su vientre sea un hombre o una mujer de bien. Pero en el caso de una mujer que tenga temor a Dios, su mirada de esperanza se convierte en una súplica constante, porque cada uno de sus hijos lleguen a amar y servir a su Dios. Por cierto que esa mirada se frustra cuando los hijos, una vez crecidos, no siguen las instrucciones de su madre. No permitamos que su mirada de esperanza se eclipse por una conducta desviada y un corazón rebelde. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, hace muchos años atrás, pues mi madre también se convirtió a Cristo. Y pasaron los años y un día ella dijo: no, es que yo quería que fuera sacerdote, en este caso católico, ¿verdad? Pero sacerdote. Y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Pero bueno, bendito Dios, ella tuvo una visión, bien o mal, ella cumplió su trabajo como madre. Y pues yo estoy aquí sirviendo al Señor, gracias a Dios por eso. Ahora vamos a ver una mirada de fe, ahí en Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Igual de las parteras que hablábamos hace unos momentos, dice que temieron a Dios. Y el faraón les reclamó: bueno, ¿por qué no los mataron? Es que las mujeres hebreas son más robustas que las egipcias y dan a luz antes de que uno llegue ahí. Y dice que Dios hizo bien a las parteras. Eran madres también que comprendieron la matanza que este hombre originó por causa de su celo. Pero ellas temieron a Dios. Tú eres una mujer temerosa de Dios también. Dios quiere escucharte. Dios quiere oír de ti, que tus hijos puedan ser bendecidos día con día en sus decisiones, en su actuar, en su hablar, pero depende de tus oraciones. Y repito, estas pues cuestan realmente mucho. Lo interesante aquí es realmente el papel, el rol que tienes como madre. Entre todas las miradas, la de la fe es sin duda la más importante. En la historia que estamos viendo el día de hoy, el escritor de Hebreos nos dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La expresión no temieron está llena de valentía, firmeza, pero sobre todo de mucha fe. Los padres de Moisés eran levitas, los cuales nos indica que eran personas de una gran fe en el Dios de sus antepasados. Ellos no temieron el decreto del rey porque ellos le temían al rey del universo, no a Faraón. Esto fue lo que impulsó a Jocabed a esconderlo y luego colocarlo en una pequeña arquilla en la orilla del caudaloso río Nilo. Ella tomaría todas las precauciones del caso, pero no daría rienda suelta al temor excesivo. Seguramente que con muchos besos puso al niño en el arca, cerraría la tapa sobre su dulce rostro y con sus propias manos lo colocó en las aguas. Es cierto que ella sabía que la hija de Faraón solía bañarse ahí, pero quien fuera, ella sabía que su Dios no dejaría a su hijo morirse y él proveería para su salvación. Y eso es algo importante. Los hijos hoy más que nada necesitan las oraciones de las madres. Necesitan la protección, el cuidado que las oraciones le pueden proveer. A tus hijos
en las diferentes actividades que ellos desempeñan. Estamos tocando un tema muy complejo en nuestro estado con la cuestión de los feminicidios. Y realmente mucha gente piensa que a ellos no les puede pasar. Pero, ¿qué es lo que necesitan esos hijos tuyos? Tus oraciones para que Dios los guarde en medio de tan peligrosa sociedad en la cual estamos viviendo cada vez. La misma fe la tuvo su antepasado Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo. En este acto de fe hubo cosas ciertamente dignas de apuntar como parte del plan de Dios para la vida de él. María, su hermana mayor, se puso a vigilar de lejos para ver lo que acontecería. ¿Y qué aconteció? La misma hija del faraón, con algún especial sentido maternal, se encargó del niño. El versículo nos dice que aquella escena estuvo rodeada de compasión al ver que el niño lloraba. Ahí en Éxodo 2:6, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión dijo, de los niños de los hebreos es este. Fue también guiado todo esto por la mano divina y por la fe de aquella madre, que María no le dio chance a la hija de Faraón para que pensara en alguna nodriza egipcia, sino que su recomendación fue inmediata. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe al niño. Éxodo 2:7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una de las nodrizas de las hebreas para que te críe este niño. Imagínense eso. Jocabed criando a su propio hijo. Es Dios el único que puede hacer estas cosas. Pero Dios y sus promesas actúan cuando hay fe de parte tuya, a favor de tus hijos en especial. Tus hijos ya pueden ser adultos quizás, pero eso no impide que tú sigas orando por ellos, máxime por su salvación, si es que no lo son, salvos. Ellos enfrentan muchísimas cosas que tú y yo no enfrentamos cuando éramos jóvenes. Bueno, hablo de mí. Ellos están expuestos a muchísimas tentaciones de todo tipo, y solamente tus oraciones los pueden guardar. Bueno, ¿y en quién cree usted que pensó María o Miriam, hermana de Moisés? En su propia madre. De esta manera, la madre que ayudó en la salvación del niño se convirtió en una nodriza pagada. ¿Cómo estaría el corazón de Jocabed al recibir al hijo que pensó no poder criar? Pero ahora lo hará con 3 razones. Por la orden de la princesa, ella le dijo, críamelo. Lo hará con la seguridad que tendrá todo lo necesario para su desarrollo y su protección. Pero sobre todas las cosas lo hará porque finalmente ella es su madre y quien mejor que ella para hacer eso. Ciertamente Moisés recibiría después una educación propia de un hijo de palacio, pero en la primera etapa de su vida recibió de su madre la formación necesaria para llegar a ser uno de los hombres más grandes de toda la humanidad en su tiempo. Tan grande fue la fe que inculcó su madre en él, que el escritor del libro de los Hebreos lo destaca como algo sencillamente asombroso. Allá en Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Galardón es un premio y Dios va a premiar tus oraciones a favor de tus hijos e hijas. Las necesitan hoy más que nunca, pero solamente una madre con un corazón temeroso y sencillo delante de Dios puede orar a favor de ellos.
Y repito, ellos necesitan tus oraciones urgentemente. Solamente tú puedes hacerlas. Quizás ellos no hagan caso de ti, o quizás no hagan o no crean creer en Dios, pero eso no importa, porque ningún trabajo en el Señor es en vano, dice el libro de los Corintios. Y el plan de Dios se fue manifestando. Moisés superaba a todos los contemporáneos de Egipto. Era muy inteligente. Y de repente un día Dios lo llama y él trata de desligarse de ese llamado de Dios. Decía que era tartamudo, que no sabía hablar en público y total. Pero Dios fue siguiendo su plan en la vida de él. Pero todo comenzó con una madre piadosa que fue inculcando en esos hijos los principios de Dios para que Dios lo pudiera hacer de él el caudillo que fue para su pueblo. Después tú sabes el resto de la historia de cómo él, en un temor a Dios, pensando en sus principios o en su inicio, que iba a ser de él quizás un gran general libertador, pero no era así. Él pensó que así era, pero no era. Él empezó a ver el poder de Dios. Cuando todas las plagas fueron desempeñándose o desarrollándose cada una de ellas por sus oraciones, porque tuvo una madre que le enseñó a orar y tener en alta estima la oración. ¿Tú sabes el resto de la historia? Cuando el faraón le rogaba que quitara esa plaga, ¿verdad? Pero el punto importante fue que Dios lo usó y Dios liberó al pueblo con grandes señales, prodigios y milagros. Toda madre lleva en sí una mirada de fe en el hijo que ha traído al mundo. Y es esa fe inquebrantable que les coloca en la galería de la historia de la fe como grandes heroínas por sus hazañas y proezas. Levantémonos hoy para honrar a nuestras madres y saber que detrás de su mirada se esconde una porción de amor, de protección, de esperanza y sobre todo de fe. Dice la palabra de Dios que el Señor no es deudor de nadie. Si tú oras con fe a favor de tus hijos, Dios va a contestar un día. El cómo y el cuándo solo le compete a Él. Al dejar constancia de mi amor, respeto y reconocimiento por estas bellas damas que tienen un corazón de madre, entre las que incluyo la mía y mi esposa, traigo para nuestra reflexión el pensamiento de Federico II de Prusia al ascender a su trono. Su madre, quien estaba presente, y ella en respecto a la alta investidura de su hijo, le dijo, Vuestra Majestad. Y quien luego llegara a ser Federico el Grande dijo, llamadme siempre vuestro hijo, ese es el título más preciado para mí que la dignidad real. Así debe hablar cada hijo al evocar el recuerdo por el ser que le trajo al mundo, a quien tan dulce y amorosamente llamamos madre. A ellas nuestro reconocimiento, admiración y sujeción al pensar y celebrar su día. En una ocasión estaban en una pelea dos boxeadores y la madre de uno de ellos estaba ahí presente, pero su hijo estaba recibiendo una paliza tremenda. ¿Y creen ustedes esto? Que ella se escabulló ahí para llegar al cuadrilátero y con zapato en mano empezó a golpear al otro boxeador de tal manera que le ocasionó heridas en su cabeza. Y pues se tuvo que ir y el hijo ganó. ¿Eso es justo? Pues no, ¿verdad? Pero lo que es capaz de hacer una madre. Y ustedes saben mucho de eso más que yo. Y bueno, que Dios les dé la gracia para orar, para que Dios pueda llevar a cabo el plan con esos hijos que les dio y Dios pueda cumplir su propósito en cada uno de ellos, pero ustedes son la clave.
Nosotros les deseamos que tengan una muy feliz día. Precisamente el día 10 de mayo, que Dios nos las bendiga mucho. Y fue es un privilegio compartir con ustedes una enseñanza de esta madre, igual que ustedes recordarán de Ana, ¿verdad? Cuando le pedía a Dios un hijo varón para que le sirviera. Ella no fue egoísta. Hay personas que tienen hijos por tenerlos, pero ella quería hijo varón. Y fue el primer profeta de Israel, el profeta Samuel. Y gracias a Dios por esas madres que han sido claves en la vida de la historia de la Biblia, aún en el ministerio de Jesucristo. Son claves realmente, son columnas, algunas mujeres de la palabra del Señor. Y bueno, pues que Dios nos las bendiga grandemente en su día, disfrútenlo mucho